Quiero reiterar algo, no soy pastor, estoy muy lejos de ser pastor, muy lejos. Esa es una labor titánica, es una labor que la verdad es que yo le pido a Dios que no, la verdad es que no, yo zafo. Sí, está complicado. Pero bueno, amo a Dios y donde Dios me ponga y donde Dios me pida compartir, aquí estaré. Y es un gusto estar acá y quiero darle las gracias a sus pastores de veras por la confianza de invitarme a compartir aquí con ustedes y espero que el mensaje nos llegue a todos. Cuando nosotros preparamos un mensaje, pues aprendemos demasiado y quiero decirles también que el que yo esté acá parado y comparta algo no quiere decir que yo lo sepa, o sea, que yo lo he vivido perfectamente o que algo me da el valor o me da no sé, para pararme acá y hablar de eso. No. La verdad es que no tenemos nada resuelto, es bien complicado la vida porque les digo esto porque luego parece que soy muy regañón, pero también me regaño a mí mismo. Entonces es eso. Y me encantaría poner una oración para dejarle a Dios que ministre este tiempo, si me permiten unos minutos. Señor, te damos gracias, Padre, por la bendición de tener un lugar, por la bendición de estar juntos compartiendo tu palabra, Señor, por el privilegio de poder hablar de ti y de ministrar los corazones. Yo te pido que esta palabra venga de ti, que yo solo sea un instrumento que tú utilices para que pueda llegar a las personas que necesitamos escuchar, Señor. Tu palabra dice y tiene una promesa que donde dos o más se reúnen en tu nombre, tú estás acá y yo sé que tú estás acá y todos sabemos que estás acá, Señor. Así que lo dejamos en tus manos, en tu nombre precioso, Padre. Amén. Estaba un niño buscando las llaves de su casa, hincado frente a su casa, desesperado. Y en eso llega otro niño y le pregunta: ¿qué estás haciendo? Le dice: estoy buscando las llaves de mi casa. Le dice: no te preocupes, yo ahorita te ayudo. Se hincan los dos, empiezan a buscar. Y después de un rato de estar buscando, el niño que llegó después le pregunta al primer niño, le dice: oye, ¿y por dónde perdiste las llaves? Porque no las encontramos. Y el niño le responde: adentro de mi casa. Entonces el otro niño, sorprendido, le dice: ¿cómo? ¿Cómo adentro de tu casa? ¿Y por qué estamos buscando acá? Y le dice: bueno, es que acá hay más luz. Entonces a lo mejor pareciera que esta historia no tiene ningún sentido, que esta historia pues no va a ningún lado, pero tiene todo el sentido del mundo, porque así hacemos con nuestra vida. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros siempre estamos buscando afuera y no queremos ver dentro de nosotros, o no nos gusta lo que tenemos adentro. ¿Por qué no nos gusta? O porque estamos rotos, porque estamos tristes, porque estamos preocupados, o porque no sabemos cómo resolver un problema que nos está persiguiendo. Entonces evadimos y empezamos a vivir fuera. Empezamos a agradar a todo y a todos menos a nosotros, y empezamos a vivir de aquel lado y nos abandonamos y nos olvidamos. A mí me preocupa mucho y yo tengo mucho pesar por la nueva generación, por estas generaciones que es a los que les vamos a dejar la estafeta, la batuta de todo esto que Dios ha construido. Y son manos muy peligrosas. La verdad es que si no las guiamos, incluso nosotros mismos también, ¿no? Y yo hace 15 años que conocí del Señor. Yo vengo del mundo, me gustaba mucho el relajo. No soy vicioso ni nada, pero sí la fiesta y todo, y la irresponsabilidad y toda la adrenalina esa que te ofrece la vida, ¿no? Entonces, cuando yo conozco, porque por circunstancias de la vida, desgraciadamente llega uno al Señor, tiene que pasar por eso, pues no tenía el hábito de la lectura. Y eso pues es complicado, porque si uno quiere conocer, pues tiene que empezar a leer. Pero me apasionaba el tema de Dios, me encantaba, bueno, me encanta. Entonces yo decía: ¿cómo le hago? Porque en lo que se me forma un hábito de leer, ¿qué hago? Yo quiero saber, y me desesperaba. Y entonces dije: bueno, voy a ver películas. Sé que hay unas películas para niños, y empecé a ver películas y todo. Y hubo una película que me encantó, que en esa época la vi muchas veces, incluso mis hijos las vieron,
la hizo Disney y se llama El Príncipe de Egipto. Y es una historia que yo creo que muchos la hemos visto, es una película preciosa que marcó mi vida y siempre la he tenido en esos pasajes, la he tenido, o sea, me revuelve cada vez que la veo o cada vez que leo parte de esa historia porque es un antes y un después generacional. Y habla, para entrar en contexto, habla de cómo Dios libera al pueblo de Egipto de la esclavitud, de la cautividad. Cómo abre los mares, bueno, el mar o las aguas, perdón, cómo abre las aguas, cruzan, cómo están los milagros, cómo vienen las pestes, cómo viene todo ese rollo. Y habla de eso, y a mí me encanta entender esa parte. Y habla de una generación que vio todos esos milagros y que vio esa parte en donde Dios los saca de la esclavitud, pero muchas veces conocemos a personas que aún cuando Dios los ha restaurado siguen con esa mentalidad de esclavitud. Y yo siempre he creído que hay un paralelo en la vida que estamos viviendo ahora a la vida que se vivió hace más de 2000 años y que está plasmada o está escrita en la historia de la misma vida, que es la Biblia. Y siempre hay un versículo que te habla, siempre hay un versículo para cada situación. Les ha pasado que estamos con algún amigo y de repente te dice, es que pasó esto y esto. Y a lo mejor ha leído algo y te da un versículo y te dice algo y dices, o te da no un versículo, un pensamiento que leyó en una taza y dices, esto lo dice la Biblia, esto venía en la Biblia hace más tiempo. Y tú lo piensas, siempre hay un versículo que te habla de diferente manera. Y esta historia es la historia de los tiempos que estamos viviendo y de las generaciones que estamos viviendo y todas esas generaciones que están cambiando. Y me gustaría entrar en detalle. Aquí en Jueces 2:6 es cuando comienza o al final de esta historia o es cuando se pone interesante. Cuando Josué despidió al pueblo, los israelitas se fueron a tomar posesión de la tierra, cada uno a su propio territorio. Pero fíjense cómo dice, cuando Josué despidió al pueblo, quiere decir que hubo una generación que Josué, que es el que va a entrar a tomar la tierra prometida, tiene que despedir esa generación. Es una generación que caminó en el desierto 40 años por su necedad y no encontró la tierra prometida o no llegó a la tierra prometida, y Josué los despide y les dice bye. Y Dios dice más fuerte, dice esta generación tiene que morir, y muere esa generación y no entran. Tú puedes ir a Puebla a comer a un restaurante, a visitar un museo y te das cuenta que hay fábricas preciosas textiles que están abandonadas o que las han convertido en museos, y es exactamente lo que está pasando, es el paralelo que pasó en esta época, en esa generación donde los abuelos llevaban esas fábricas textiles, las administraban, llega la otra generación y trata de darles consejo. Le estoy poniendo un ejemplo de lo que pasó y por qué muere la industria textil. Es uno de los parteaguas. Porque los abuelos nunca quisieron renovarse, nunca quisieron renovar las máquinas, nunca quisieron entender, como nos dice la palabra, renovar nuestro entendimiento. Siempre pegado a él, pero hay que renovarse. Incluso hay una frase que dice renovarse o morir, ¿no? Entonces los abuelos con esa mentalidad tan cerrada, impenetrable, pues no recibieron ningún consejo ni nada. Aún viendo que eran prósperos, aún viendo que esa prosperidad, bueno, no iba a durar todo el tiempo, que venían los chinos o venían las importaciones, tenían que renovarse y las fábricas quiebran. Y es lo que pasa, y es una generación que muere y quedan en el olvido. Entonces Dios dice, esta generación, porque vieron milagros, porque no tenían que trabajar, no tenían que hacer nada para comer, les caía del cielo la comida, apenas subía Moisés al cerro y cuando bajaba ya había huelga y ya adoraban a dioses paganos y ya empezaban a hacer sus cosas y no entendían, lo tenían muy fácil. Entonces esa generación muere. Si me ayudas con la siguiente, por favor. El versículo 7 dice, el pueblo sirvió al Señor mientras vivieron Josué y los ancianos que le sobrevivieron, los cuales habían visto las grandes obras que el Señor había hecho por Israel. Esta segunda generación es la que entra a tomar la tierra prometida, lo que Dios les prometió.
Y es una generación que entra viendo milagros, vivió milagros, los mismos milagros que la generación que tenía que tomar la tierra no los tuvo, vivieron los milagros porque eran los hijos. Y había algunos ancianos que vieron esos milagros. Ven los milagros, yo me pongo a pensar que era como cuando nuestra mamá nos iba a acostar, nos tapaba, cenábamos, despídete de tu papá, te despedías de tu papá, si estaba ahí tu papá, nos llevaba a cenar, ya habíamos cenado, nos llevaba a la cama, nos tapaba y junto a la orilla de la cama, a lo mejor le decíamos, cuéntanos una historia, cuéntanos un cuento. Es que no me puedo dormir. Se persinaban, nos persinaban, nos daba la bendición, rezábamos un poco y nos dormíamos. Y yo creo que así pasaba en la generación que entró. ¿Qué pasaba? Que estaban los niños, los iba a dormir la mamá o el papá y le decían, cuéntanos esa historia en donde Dios abrió las aguas y cruzamos, y cuéntanos cuando caía el maná del cielo, y cuéntanos de todos los milagros. Entonces somos una generación que es la generación de Josué. Esta es la generación que estamos viviendo, una generación que no conoce a Dios, que sabe los milagros que han sucedido y lo que ha pasado. Yo no puedo pasar por alto, por ejemplo, los milagros que he vivido en mi vida. No lo dije en la plática pasada, pero me acordé, está aquí mi hermana, está aquí en Tehuacán, y mi cuñado nos gusta andar en moto. Salimos a andar en moto y tuvo un accidente muy fuerte. El accidente no era para menos, era para morirse. Yo no puedo pasar por alto ese milagro de Dios, lo tomó de su mano y lo salvó. Él está vivo de milagro, es un milagro que esté vivo. El accidente estuvo durísimo y no tiene secuelas, camina perfecto, no cojea, está perfecto. Lo mismo pasó con mi hermano. Mi hermano se sube a una escalera de 4 metros, estaba trabajando, estaba checando lo de una instalación, bla, bla, bla. Ponen la luz y una descarga eléctrica cae sobre la escalera, entra por acá y sale por la pierna, porque cuando entra una descarga tiene que salir, le revienta la pierna, la piel nada más. No sé, eran 220, no sé, era un voltaje muy fuerte. En ese momento se suelta de la escalera, cae 4 metros, cae de espalda, y lo único que le pasó es que creo que te fracturaste esta parte, ¿no? Se fracturó acá y los doctores no podían entender por qué no había daño en órgano, por qué no había tendones, músculos desgarrados, no había nada. Hoy por hoy camina perfecto. Y son milagros que vimos y vivimos. Uno de mis hijos lo muerde un cocodrilo, su anhelo es ser buzo, es buzo ahora, y en ese inter lo muerde el cocodrilo, lo pesca del pie, lo quiere meter a la laguna y milagrosamente Dios lo rescata. Y no crean que un cocodrilo a lo mejor dice, ay, fue una lagartija, fue un lagartito. No, un cocodrilo de 3 metros. Estuvo 15 días en el hospital internado y ahí le decían el niño milagro. No perdió el pie, no perdió nada, tiene una cicatriz de este tamaño, mueve perfecto los dedos, todo. Y lo agarró. Él me confesó, papá, yo creo que pasaban 10 segundos más y me tenía que soltar porque no aguantaba la presión. Entonces somos una generación que ha visto milagros, que hemos visto y conocemos a Dios y conocemos ese Dios de milagros. Mi esposa tuvo cáncer y Dios la sanó. Y hemos vivido situaciones difíciles, complicadas, todos, pero clamamos a Dios y sabemos que hay un Dios que responde. Y esa es la generación de Josué. Es esta generación de guerreros, de valientes, de los que estamos peleando esta batalla. Si me ayudas con la siguiente. Pero fíjense esto, también murió toda aquella generación, la de Josué, y surgió otra generación que no conocía al Señor ni sabía lo que había hecho por Israel. Una generación que ni se enteró que Dios existía. ¿Se dan cuenta? ¿Me ayudas con el que sigue, por favor? Esos israelitas hicieron lo que ofende al Señor, adoraron ídolos, se alejaron de Dios, lo ofendieron
y Dios los abandonó y lo hicieron enojar. Silén sigue con esto. Y es una generación que no conoció a Dios, que ni se enteró, ni idea. Y si se dan cuenta, cuando Dios quiere bendecir una sociedad, la bendice en 3 generaciones siempre: abuelos, padres e hijos. Siempre habla de 3 generaciones. Cuando nosotros platicamos en historias, hablamos de nuestros abuelos, de nuestros papás y de nuestros hijos. Muy orgullosos hablamos de ellos. Pero cuando Dios va a hacer eso, lo hace así. No bendice ni bisnietos, ni tatarabuelos, ni chosnos, ni nada de eso. Dios bendice, habla de siempre 3 generaciones. Y yo hago este paralelo en estas generaciones. Es la nueva generación. Es esta nueva generación en donde estamos haciendo o creando una generación intocable. Una generación que no quiere conocer a Dios, que no tiene la necesidad de conocer a Dios, o que no le interesa, que sabe que existe. Y hay algunos que se dicen que son los consentidos de Dios. Yo digo, Dios no tiene consentidos. O mucha gente te dice, no, yo conozco a Dios. Entonces yo les digo, ¿tú conoces a Justin Bieber? Sí, sí conozco a Justin Bieber. Digo, no, no lo conoces, sabes que existe. Y lo has visto en Instagram, y has ido a un concierto, lo has visto a 50 metros. Pero no lo conoces. No sabes ni qué come, ni qué desayuna, ni qué nada. Para conocer a alguien tienes que convivir y estar con él y sentado con él y estar de la mano con él. Entonces tenemos una generación que está ensimismada, que está realmente más preocupada por agradar al mundo exterior que preocuparse por lo que está viviendo. Y toda esta generación está dolida, mucha. Está dolida porque tiene una competencia y tiene una exigencia muy fuerte. Y nosotros nos acuñamos exactamente esa frase. Es una frase que más que ayudarnos nos está perjudicando. Porque decimos, yo no quiero que mis hijos vivan, que todos lo hemos dicho. Yo no quiero que mis hijos vivan lo que yo viví. ¿Y qué has vivido? Todos hemos quebrado alguna vez, o todos nos hemos quedado sin dinero, todos nos hemos enfermado, todos hemos lidiado con nuestros hijos, con nuestro carácter, con nuestro matrimonio, todos. Es una vida perfecta, no existe. Dios dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero no te preocupes, que yo ya vencí al mundo. Entonces, en ese afán de cuidar a nuestros hijos, de no permitir que vivan cosas y que los hacen resilientes, que los hace fuertes, que realmente vivan esas experiencias y que puedan arreglárselas solos, y nosotros estar atrás, los estamos protegiendo, estamos defendiendo, nosotros mismos les estamos enseñando más a defender sus derechos que sus principios. Nos estamos olvidando de los principios, más importancia le estamos dando a los derechos. Ya nuestros hijos defienden quiénes son, qué se sienten, pero no defienden sus raíces, de dónde vienen, cuáles son los principios. O sea, en la plática pasada les decía, no me digan que muchas veces no han ido a algún lugar y no saben si el que los atendió es hombre o mujer. O sea, la verdad es que hay tantas corrientes, tantos sentimientos, tantos derechos que nos estamos acuñando o que estamos defendiendo o enseñando a defender, que nos estamos desviando del principio. Y puse unas frases, unos pensamientos o unos claves, por decirlo así, que se me hacen muy importantes, que es lo que está pasando, permeando en esta sociedad nueva. Y estoy hablando no solamente de niños, adolescentes, sino estoy hablando también de adultos, porque nos está pasando a nosotros también. Esta generación está viviendo aislada. ¿Por qué está viviendo aislada? Está viviendo aislada porque ya no quieren socializar, porque ya no les interesa socializar, porque ya la electrónica, la cibernética, los teléfonos ya suplieron esa necesidad de tener que socializar. Si tú le dices a tu hijo, llámale por favor a tu tío y dile, o llámale a tal persona y bla, 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 lo primero que va a hacer es mandar un mensaje. Va a mandar un mensaje. Ya no llaman, ya no tienen necesidad de llamar, ya no toleran esa respuesta inmediata, y son estudios en donde ellos ya tienen que tener un espacio
en su manera de socializar. Entonces bueno, ¿quién habla? Y decir, tío, ¿estás ocupado? Fíjate que mi papá, no, es de ya me contestó, ¿qué le digo? Pues dile esto, márcale. Entonces yo me desespero porque les digo, márcale, o sea, ya la comunicación es así. Muchas veces les decía que muchas veces hemos ido a casa de un amigo en donde está, o de un familiar, en donde está su hijo, y de repente llega un amigo de su hijo, o llega una bola de chavos a visitar al joven, y no te saludan, ya nos ignoran. Si te fijas, ya nos ignoran. O sea, ya no tienen ningún interés, y no es personal con nadie, es una corriente. Nosotros crecimos con las palabras mágicas: saluda, di buenas tardes, buenos días, pide por favor y da las gracias. Así nos educaron, y si no, nos daban y ve a los ojos, y saluda, y da la mano y apriétala fuerte y cosas así. Ya no, ya lo que menos quieren es un contacto, ya lo que menos quieren es esa manera de socializar. Ya no, entonces están viviendo aislados completamente. Ya todo es por medio de las redes sociales y por medio de lo electrónico. El siguiente, por favor. El aumento de la exigencia. Esto es un tema bien complejo para ellos. Estas nuevas corrientes, estas nuevas tecnologías les están exigiendo de una manera a nosotros, bueno, nos están exigiendo, porque nosotros caemos en ese juego, nos están exigiendo tanto a nosotros porque tenemos una ventanita de este tamaño, que es la ventana hacia el mundo. Ya no pude terminar bueno, la verdad es que se me fue, hemos ido de misiones a Cuba con la congregación, y la diferencia de estar limitados en Cuba a no tener esa accesibilidad a un teléfono con internet 24/7, tú te das cuenta cómo la gente vive como nosotros vivíamos antes. Socializan más, platican más, los niños andan en bolas en la calle o por ahí, andan jugando más y andan cotorreando más. La verdad es que están socializando todo el tiempo. Y esta exigencia, el aumento de la exigencia es por todo lo que ven, porque antes a lo mejor te comparabas con el vecino si tenía un juguete, otro, o si se vestía mejor, no sé, tonterías de esas, porque siempre ha existido y siempre va a existir. Pero ahora esta ventana te da acceso a ver la vida de personas, a lo mejor un influencer muy rico, que lo que hace es regalar dinero y esto y el otro, y entonces entras en un juego en donde se ven muy presionados para vivir esa parte, para vivir también el tema de la moda, los peinados, todo, cómo tienes que ser, cómo tienes que conducirte, que yo creo que son metas que ni las mismas personas que las suben las alcanzan. Yo creo que ni ellos las alcanzan, pero nuestros hijos y nosotros las estamos viendo. Toda la mercadotecnia, todo el consumismo que estamos viendo ahí es bien complicado. Les voy a poner un ejemplo. En nuestra época, tengo 54 años, en nuestra época nos llevaban a comprar un helado. ¿Cuántos sabores había? 4, les decía que había 4 sabores. Fresa, chocolate, bueno, vainilla, limón, entonces 5. 5, les voy a decir por qué, se me olvidó el limón, era nieve de limón. Y era de agua, exactamente, pero no más, era la única nieve. Entonces teníamos de helado los 3, fresa, chocolate, vainilla, y el cuarto era el napolitano, que era el mix de los 3. Entonces tú llegabas por tu helado y decías, ¿cuál quiero? Chocolate, vainilla. Entonces el papá decía, bueno, ya pide tu chocolate, ¿no? O fresa, lo que sea, tu sabor favorito. Ahora llegas por un helado y ves una vitrina con 30 sabores, y me estoy quedando corto, con 30 sabores diferentes. Llegas con tus hijos y a ver, me das de probar me das de me das del otro. Y entonces le dices, ya hasta pena te da que te vayan a cobrar esas probaditas, ¿no? O tu hijo esté prueba y prueba helados. Entonces imagínate qué causa esa variedad que ahora tienen para escoger 30 sabores. El niño entra en una crisis. Ahora me dicen, ¿cómo crees? No, sí, el niño entra en una crisis. Porque no sabe cuál elegir, porque quiere todos. Yo apenas fui con un amigo que hace unos helados deliciosos y me comí un helado de chile en nogada.
¿Por qué no? Y de veras picaba y sabía rico, delicioso. Chile en nogada, me decía mi esposa. No, era de nogada. Le digo, no, chile en nogada porque tenía chilito, delicioso. Y encuentras helados de todo. Entonces imagínate a los jóvenes, a los niños y a nosotros adultos tener 30 opciones para elegir de todo. 30 opciones de celulares. ¿Cuál te vas a comprar? Sí, el que te alcanza, ¿no? Pero dentro del rango que te alcanza, pues a lo mejor hay 15. Y entonces ya estás viendo si este corre a tal, si este la pantalla, si este se dobla, si este no. Esa es la verdad. Lo mismo con una chamarra, lo mismo con una blusa, lo mismo con unos zapatos, con todo. Y eso lo único que está generando en esta sociedad es estrés, es frustración. Y otra cosa, los niños, con esa frustración, hay mucho joven, mucho adulto frustrado, infeliz, porque no puede alcanzar eso dentro de sus 30 opciones. No se los puede comprar. Pero entonces el influencer sale con su teléfono y es lo que aspiran. Entonces la exigencia realmente es lo que los está complicando. Y el otro punto son creencias, pero no creencias religiosas. ¿Qué empiezan a creer los niños de ellos? ¿Cómo se empiezan a ver ante esa frustración de no poder alcanzar lo que tienen? O se sienten fracasados, o se empiezan a preguntar por qué ellos no pueden. Entonces esa carrera y esa competencia y esa exigencia es muy complicada y nos pasa a nosotros. ¿Cuántas marcas de coches hay ahora? Digo, a lo mejor podemos comprar media, ¿no? Medio coche, pero digo, ya no sabes ni cuál. ¿Cuál es el mejor? Veníamos platicando de coches en camino hacia acá y no, es que mírate este y métete al foro de tal y ve este. O sea, la realidad es que tenemos tantas opciones ya que ya no sabemos ni qué. O sea, ¿en base a qué elegimos? A lo que creemos, a lo que sentimos. Y otra de los puntos importantes, estamos invadiendo a los jóvenes y a los niños su inocencia. Les decía que ahora los niños ya están en medio de problemas de adultos. Ahora los niños ya están en los juzgados con los papás. Ahora los niños ya están en medio de discusiones de los papás. A lo mejor me dices, Juan Carlos, pero eso ha existido siempre. Sí, ha existido siempre. Pero antes por lo menos procurábamos que les afectara lo menos. Ahora es de, mira, tu papá, tu mamá y no sé qué. Y el niño tiene que ser juez y parte. Entonces el niño tiene que madurar de una manera en la que no le corresponde. No tiene por qué meterse y opinar si el papá está bien, si la mamá está mal. Son problemas de papás. Y lo mismo pasa con los jóvenes. No quieren llegar a su casa porque ya lo subimos al ring. Porque ya la mamá les dijo, es que tu papá, y la mamá y el papá ya les dijo, es que tu mamá. Y el niño dice, bueno, tú la escogiste, papá, ¿yo qué hago? Ese es tu problema, ¿no? Tú lidia con ella. Pero al final la quieren y es su mamá y eso pasa. Ya los estamos invadiendo. Otra parte es, bien interesante o bien importante es que ahora ya competimos con nuestros hijos, los chavorrucos. La verdad, no queremos envejecer, no queremos vernos grandes, ya nos pintamos todo, digo, no está mal, pero ya invadir esa juventud, hay mamás que compiten con sus hijas. Yo conozco, yo sé, hay mamás que se quieren ver más jóvenes que sus hijas. Entonces las hijas dicen, ay, mi mamá, ve, no manches. Es verdad, entonces estamos invadiendo esos espacios, estamos invadiendo esa inocencia. Y les decía también que si tú le pones a tu hijo una caricatura de las que veíamos, a tu hijo o hija, se va a aburrir. Los Picapiedra, Correcaminos, Don Gato, eran divertidísimas, la verdad. Pero son blancas, no hay nada de amor, no hay nada de esos temas que ahora son caricaturas que son de niños, que a los 12 años era el límite, y ahora el límite, los niños pueden ver películas para 18 años, los de 12. O sea, la verdad es que estamos invadiendo esa parte, que es una manera acelerada. Digo, yo tengo hijos, tengo 3 hijos, tengo una jovencita que va a cumplir 19 años el mes que entra, tengo un hijo de 21 y otro de 22.
Y créanme que sé de lo que les hablo. Lidiamos, lo más difícil es educar, lo más cansado es estar, mi rey, esto y el otro. Les decía que luchamos más por derechos que por sus principios, porque nos da flojera educar. La verdad es que es cansadísimo y nos olvidamos de alimentar lo más importante, que es su espíritu, su alma, su corazón, detenernos a escucharlos. Me encanta esta frase. Tener un hijo, tener un hijo no te convierte en padre. Es como tener un piano y no ser pianista. Yo sé quién tenía un piano y nunca lo aprendió a tocar, digo yo también, ¿no? O sea, yo tenía un teclado y en la vida aprendí a tocar un teclado. O sea, la verdad es que es eso. Hay padres que se olvidan de sus hijos, hay padres que ya no los pelan y mamás también. O sea, aquí es general, digo, sale un papá, pero es general, estamos hablando de padres y madres, de papás. Y esto es muy cierto muchas veces. Y yo pienso en esto, no es lo mismo ser un buen padre a un papá bueno. El buen padre es el común denominador. El buen padre es el que desayuna con sus hijos antes de irse a trabajar, pero a lo mejor está leyendo el periódico, como era antes, o está viendo su teléfono, no sé, y lleva a sus hijos a la escuela. Se ocupa de los hijos, provee en la casa. A lo mejor está en su casa, llega temprano, es trabajador, cumple con el estándar, con los requisitos. Y necesitamos un buen padre, ¿no? Pero también necesitamos un papá bueno. Un papá bueno pone límites. Estos son unos puntos que quiero darles, lo que hace un papá bueno. Un papá bueno pone límites y un papá bueno, un padre bueno o madre buena, entiende lo que son los límites. Entiende que su hijo no le puede gritar al maestro. Entiende que el maestro le puede poner límites, le puede decir, siéntate, por favor pon atención. Ahora los niños son intocables en las escuelas. Intocables. Le voy a decir a mi papá y vas a ver, ya los derechos, más que un principio de educación. Entonces hay que poner límites. Hay un versículo, Job 38:10, en donde Dios le puso límites al mar. Imagínense, si Dios le puso límites, se habían puesto a pensar, a mí la verdad me revolvió la cabeza cuando dicen, es que Dios le puso límites al mar. Entonces lo busqué el versículo y sí es cierto, yo nunca me había puesto a pensar que el mar, o sea, las alturas son, o sea, el nivel del mar, lo que tú quieres, pero la rotación, todo, cómo el mar no se sale de sus límites. Cuando hacemos tonterías o cuando nos estamos acabando por inconsciencia el medio ambiente, pues la tierra tiene que responder, pero los límites son educar a nuestros hijos. El segundo punto es, detiene todo para escuchar el corazón de su hijo. Literal. Pega tu cabeza en el hombro de tu hijo y dile qué tienes. Escucha el corazón, entiéndelo. Detén todo para hablar con él y preocuparte. Vivimos en una vida tan rápida, dicen la época del microondas, creo que están diciendo que vivimos. Ya somos tan intolerantes, no nos frustramos ante el tiempo, que no podemos decir, porque nuestros hijos dicen, papá, 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 y dice, espérate, ahorita te atiendo, ahorita. Así estamos, yo lo hacía. Papá, 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 esto, tenía un hijo que hablaba y quería platicar todo el tiempo. Y hasta que me dijeron, a ver, mi esposa me dijo, escúchalo, te está hablando hace tiempo. Y sí es cierto, hay que detener todo. El siguiente, por favor. Lo motiva a soñar, esto es bien importante. Papás, mamás, tus sueños no son los sueños de sus hijos. No vivas tus sueños frustrados en los sueños de tus hijos. O sea, no lapides los sueños de tus hijos viviendo tus sueños a través de ellos. Ellos tienen sus propios sueños. Apóyalos. No importa lo que quieran ser. No subestimes el valor de sus sueños. Lo más importante es que sueñen, que crean, que se diviertan inventando, que prueben. Así es la manera en la que tienen que aprender. Y el último punto es, pase lo que pase, tiene que saber él que estarás
para Él. Estar no es estar en la casa, en la misma casa y dormir en la misma cama y ¿cómo estás, papá? Y tener una platicadita. No. Los hijos necesitan un sentido de pertenencia. Y lo que está pasando con las redes sociales y lo que está pasando con esta ventana al mundo es que la pertenencia está afuera, no está dentro. Los hijos no están sintiendo que pertenecen a un hogar, sino quieren pertenecer afuera, porque no quieren ver que su hogar a lo mejor está roto. Y ya invadimos el espacio en donde los hacemos responsables o los hacemos sentir responsables sin querer de lo que están viviendo. Entonces ellos tienen que entender que son aparte y que tú vas a estar, pase, lo que hagan, acuérdense del hijo pródigo, lo que hagan, ahí vas a estar, para corregirlo, para apoyarlo, para lo que sea, pero ahí va a estar papá. No van a estar los amigos, ahí va a estar papá. Tienes que ser así, de tu papá. La Escritura nos dice que somos vasijas en manos del alfarero. Isaías 64:8 dice, a pesar de todo, si me ayudan con el piano, por favor. A pesar de todo, Señor, tú eres nuestro Padre. Nosotros somos el barro y tú el alfarero. Necesitamos enseñar a nuestros hijos, a nuestros adolescentes, nosotros mismos, a dónde tenemos que buscar, qué es lo que tenemos que hacer cuando tenemos un problema. Uno de mis hijos tuvo que enfrentar una situación bien complicada. Una de las personas que más ama, había un problema fuerte, legal, complicado. Y él tenía cómo solucionarlo. Y tenía que confrontar a esa persona que ama con todo su corazón. Y estaba yo de por medio también. Yo no le dije nada, yo solo le dije lo que Dios te diga. Consúltalo con Dios, que Dios hable a tu corazón, que Dios te muestre. Tú lo conoces. Y él entraba en un dilema porque tenía que confrontar a esa persona delante de un juez. Y de él dependía que esto se terminara o siguiera. Años, llevábamos años con eso. Y créanme que ama a esa persona. Total que la confronta. Cuando salimos del juzgado fueron horas de estar ahí. Pues imagínense, salió completamente dolido. Muy dolido, destrozado, muy triste. Llegamos a casa, lo abrazo y le digo, ¿qué necesitas, mi rey? Me dijo, no necesito nada, no quiero ver a nadie. Necesito hablar con Dios. Y ahí es cuando dije, eso es lo que tienes que hacer dentro de mí. Necesito hablar con Dios. No me molesten. Muy triste, se mete a su cuarto, pasaron como 4 horas, yo creo. Y yo no sé qué pasó allá adentro, pero sí sé que habló con Dios, que se peleó con Dios, que le reclamó, que le dijo te amo y que Dios lo abrazó, y Dios lo apapachó y Dios le dio una respuesta. Cuando salió no se volvió a tocar el tema, no pasó nada. Ellos dos lo resolvieron, pero él supo dónde buscar. Nosotros necesitamos enseñar a nuestros hijos dónde buscar, a dónde hay que ir cuando no estamos, porque en algún momento nos vamos a morir, ya no vamos a estar y no vamos a poder resolverles y seguir motivando esta generación de cristal que estamos haciendo, que saben que ellos se las pueden resolver solos, porque no están solos, están con Dios. Y dice, no, la misma. Y a pesar de todo, Señor, tú eres nuestro Padre y nosotros somos el barro y tú el alfarero. El alfarero, para hacer una vasija de barro, pasa por 5 pasos. El primer paso es escarba, saca la arcilla, la mete en agua, la moldea, la está moldeando, y eso somos nosotros. Está moldeando. Tiene un disco con un torno y un pedal y empieza a pedalear, pum, pum, y azota la arcilla, pum, azota la arcilla y sigue pedaleando y sigue moldeando y la arcilla se pone dura. Y eso somos nosotros, peleando con Dios y peleando con nosotros mismos y no dejando que Dios entre a nuestra vida. Y la arcilla se pone dura, pero el alfarero la sigue moldeando
Y el punto es que tiene que llegar a centrar la arcilla. Así se llama el primer paso, centrar la arcilla, porque está en un disco. Y si no centra la arcilla va a salir volando o la arcilla va a estar dispareja. Entonces, en el momento en que el alfarero la azota, la moldea, se pone dura y logra centrarla, es como cuando nosotros y alguien llega y te comparte y te dice, Dios esto, y tú dices, no, después, y después, y después. Y sigue el alfarero, pum, 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 y va el segundo paso. Una vez que dices, bueno, a ver, yo lo hice. Yo le dije a esta persona que me compartió, a ver, platícame eso que tú traes. Así le dije. Entonces, en ese momento, el alfarero mete los 2 dedos en la bola de arcilla, ya está centrada la bola. Mete los 2 dedos, lo sume y abre la arcilla. Y le sigue dando, y sigue girando la arcilla y la moldea y la abre un poco, y la abre un tanto así y deja las paredes gordas. Y en ese momento es cuando entra Dios en tu corazón. Abrió tu corazón y estás permitiendo que Dios entre. Y las paredes están gordas porque todavía eres muy vulnerable. Y sigue. Ya que lo tiene, el tercer paso es cuando el alfarero levanta ese cilindro con las 2 manos, adelgaza las paredes, ya estás listo, y empieza a adelgazar la arcilla. La levanta y hace un cilindro así alto. ¿Pero qué crees? Perdió centro. Y en ese momento el cilindro ¡fum!, sale volando y se parte, se dobla. Lo hemos visto todos, ¿no? Y es cuando te alejas y dices, no, mejor no. ¿Sabes qué hace el alfarero? Recoge la arcilla y en el disco vuelve a azotar la arcilla. ¡Pum! La azota y eres tú. Cuando Dios te dice, regresa, y azota la arcilla y te está azotando y estás ahí, la vuelve a moldear, se pone dura, la vuelve a abrir, agarra, adelgaza las paredes y te levanta otra vez. Y a lo mejor te azotó, pero Dios te vuelve a levantar. Te alejaste, pero Dios dice, ven, aquí estoy. Y agarra la arcilla y la levanta. Y queda la arcilla centrada y grande. Y ya que está centrada la arcilla con las paredes delgadas, llega el cuarto paso. Y el cuarto paso es el que más luce en el trabajo del alfarero. Es cuando moldea la vasija. Moldea la vasija, le da color, le da textura y la arma. Y está preciosa la vajilla. Termina el diseño. Y es cuando tú ya recibiste la instrucción, ya conociste a Dios, pero te falta un paso. Un paso. Aparentemente ya estábamos listos. Agarra el alfarero la vajilla y el último paso es el más difícil. Y yo creo que nunca termina. La saca al sol, a que se seque, y después la mete al horno, al fuego. Y así es nuestra vida. ¿Y saben por qué la mete al fuego? Para hacerla dura y fuerte. Por eso Dios dice que somos como vasijas de barro en manos del alfarero. Porque sí vamos a sufrir, sí vamos a tener aflicción. Ayer decía una persona en una plática, es que Dios no quiere que sufras. No, Dios no quiere. Dios quiere tu corazón. Lo demás es lo de menos. Y es así como Él termina su obra. Y eso es lo que tenemos que hacer. Dejar que Dios trate con nuestros hijos, con nosotros mismos, con los jóvenes y con esta generación que no quiere conocer ni quiere ver a Dios. Me va a decir, Juan Carlos, pero pues está muy complicado. Si me regalas el otro. Pero Dios nos dice en Juan 14:27, dice, les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón, y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Es un regalo que el mundo no puede dar. Por más que compres cosas, por más que alcances títulos, por más que hagas lo que hagas, algo va a faltar. Y es este regalo. Así que no se angustien ni tengan miedo. Soltemos a nuestros hijos, hagamos guerreros. Dejemos que Dios cambie sus vidas y que sepan dónde buscar. Si tienes un primo, si tienes un amigo o una amiga, veo jóvenes acá, compártele. Porque a ti te regalaron eso, por eso estás acá. Porque alguien se tomó el tiempo
de hacer eso. Me regalas la que sigue. La siguiente, por favor. Yo le llamé a este mensaje cultivar el corazón. Cultivar es darle a la tierra y las plantas los cuidados necesarios para que fructifiquen. Y es lo que tenemos que hacer con el corazón de la persona que tienes a tu lado, de la generación que viene. Si tú tienes ese fertilizante que le va a ayudar a crecer a esta planta, a esta tierra, la va a hacer viva, dásela. Eso es lo que tenemos que tenernos y voltear a ver a la demás gente que tiene mucha necesidad, quiere conocer, porque también es una gran encomienda, y hacer discípulos a las naciones. Siembra y esperemos que ese fruto, ese árbol o esa planta dé fruto. La última, por favor. Somos la generación de Josué, ¿se acuerdan? Somos la segunda generación que toma la tierra prometida. Pero ahí viene una generación que nos quiere ganar. Y a la generación de Josué Dios le deja un mensaje y le dice: mi mandato es: sé fuerte y valiente. No temas, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. No está diciendo: si me chiflas yo vengo. Te está diciendo: yo voy a estar ahí todo el tiempo. Todo el tiempo. No hay que temer. No hay que ser, como he escuchado que dicen muchos, ser cristianos de la secreta. Sabemos quién es Dios. Salgamos y le digamos a esa generación que hay un Dios que hace milagros, y que sepan los milagros. Yo no sé si alguien te invitó, si es la primera vez que vienes. ¿Alguien viene? ¿Es la primera vez o todos de casa? Tú vienes la primera vez. Bienvenido. Bienvenido. No sé si vengas con tu papá o con alguien. ¿Ustedes vienen por primera vez? Bueno, pues bienvenidos. Bienvenidos, porque pues Dios, no hay coincidencias. Dios tenía un plan y Dios quería que escucharan este mensaje y que todos escucháramos este mensaje. A mí me encantaría que, si es la primera vez que vienes, cierres los ojos, sí, y repitas, cierra los ojos y repitan conmigo y acompañemos a los que vinieron por primera vez, para que recibas a Dios en tu corazón y ese espíritu empieza a ministrar tu vida. Dice Romanos que si nosotros confesamos con nuestra boca y creemos en nuestro corazón que Jesús descendió, que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Y su espíritu descenderá sobre ti y empezará un nuevo caminar. A mí me encantó porque yo quería un botón. Cuando yo no conocía de Dios, yo estaba desesperado y tenía una vida cómoda, pero algo me faltaba. Yo quería que me dieran un botón para volver a empezar. Y es el botón. Dice: las cosas viejas yo me las llevo. De hoy en adelante espiritualmente eres un hombre nuevo. Señor, te doy gracias, Padre, por este tiempo. Yo reconozco que tú eres el Señor, que tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y que no hay otro como tú. Yo te entrego mi vida, te doy mi vida, Señor, para que tú la administres y para que yo pueda reclamar esas promesas tan hermosas que tú tienes. Reconozco que tú estás a la derecha del Padre, Señor, y que no me arrodillaré ante ningún Dios, solo ante ti, Señor. Todo esto te lo entrego en tu nombre precioso, Padre. Amén. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Gracias.